porque por algo llegamos hasta donde llegamos, por algo estamos aquí, ¿ok? Y lo que somos hoy, nos guste o no, es la consecuencia de las decisiones que tomamos hace unos años. Yo soy Kelly M y esto es la segunda temporada de ¿Qué pasa si lo hablamos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Han pasado muchas cosas como siempre. Gracias a la gente que está viendo el video, que está escuchando el audio. Gracias por los comentarios. No me los manden al DM, por favor, déjenlos allí en el YouTube, que eso ayuda a que esto, a que la gente, o que YouTube le recomiende esto a más gente y pues se multiplique, porque quizás hay alguien por allí en el mundo que necesita escuchar las locuritas de las que yo hablo, ¿no? Que a veces no son tan locuritas. El día de hoy quería hablarles acerca de la emocionalidad. Darles como una pequeña introducción al tema de la emocionalidad, porque después de ver todo el tema de el documental de Christopher Reeve y todo eso, y me he visto otras cosas con las que he conectado estos días, empecé a plantearme, a tener este diálogo interno en mi mente sobre la emocionalidad, por qué es que nos conectamos tanto con las historias, por qué es que nos conectamos y nos emocionamos con las historias que vemos a veces o incluso las que leemos. Y tiene que ver, más allá del tema de las emociones, tiene que ver con la mente. Porque la mente es la que está procesando toda la información que nosotros estamos consumiendo todo el tiempo, lo que estamos viendo, bien sea videos, bien sea lo que estamos leyendo, o la mente está pendiente de los estímulos que estamos recibiendo constantemente. Audio, video, lectura. Y conectamos de alguna u otra forma con las cosas y por eso es que nos quedamos allí. Usted está viendo esto porque usted se conectó de alguna manera y aquí está, expectando a lo que yo tengo que decir. Entonces, ¿qué pasa con la mente? La mente tiene, según yo, yo las llamo como leyes. Para mí son como unas leyes. Para la mente, el tiempo no existe. El tiempo no existe. No es que es relativo, no. Para la mente el tiempo no existe. Para la mente, la realidad y la ficción son exactamente lo mismo. O sea, la mente no diferencia entre lo que es real y lo que es ficción. Y para la mente, la relación con el otro no existe. ¿Cómo se come eso? El otro no existe porque, ¿qué pasa? Cuando yo estoy discutiendo con alguien o cuando yo estoy, discutiendo, vamos a plantearlo así. Cuando yo estoy discutiendo con alguien, mi mente, más allá de lo que esa persona me vaya a responder, ya mi mente tiene preguntas y respuestas programadas. Ya mi mente me dijo un montón de cosas, ya yo llegué a una conclusión y la verdad es que no necesito que la otra persona me diga nada o me confirme cosas. Ya mi mente dio por sentado lo que yo entiendo que es real y lo que yo entiendo que es la verdad para mí. ¿Sí? Entonces, partiendo de esto, nos podemos conectar muy fácilmente con cosas que nos muevan y que nos lleven a nuestro pasado, que nos lleven a cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, que veamos películas y conectemos con la película y bueno, y lloremos a mares o nos riamos a carcajadas, porque estamos conectando. La mente no está entendiendo que eso que tú estás viendo no es real, que son personas a través de una pantalla que están proyectando y entonces tú estás allí sentado 2 horas de tu tiempo viendo eso para distraerte. No, para la mente eso no funciona así. La mente simplemente está percibiendo estímulos y está reaccionando según lo que tú consideras o según los patrones que tú tienes o según la educación emocional, pudiera decir, que tú tienes. También según los traumas que tú tienes. Porque ¿qué pasa? Cuando vemos, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando vi Spider-Man, cuando era, se me olvidó este niño, Andrew Garfield, con Emma, no me acuerdo el apellido,
Cuando ella muere, spoiler, fue horrible y yo lloré muchísimo. Porque era este hombre entregándose, dándolo todo, peleando con el malo, teniendo la carga de que el papá de esta muchacha le había dicho que la dejara porque entonces la vida se les iba a complicar y él no quería que su hija pasara por esos traumas de tener un novio que fuera superhéroe. Y tenía esa carga, el personaje, y finalmente por ayudarlo a él a atrapar el malo, ella muere. Y es horrible. Y yo cada vez que veía, o sea, no la vi muchas veces, la vi como 2 veces puede ser, pero las 2 veces que la vi, lloraba a mares profundos, porque no es posible, como es el que lo está dando todo y ella que está allí y que de verdad ella también está dejando su vida y sus metas y lo que quiere hacer, porque creo que habían como que terminado y ahí se estaban encontrando, entonces algo como que había pasado, porque no recuerdo muy bien, pero el chiste es que cuando ella muere es horrible. Claro, también ves a ese niño llorando y tú lloras con él, pero no era la película. O sea, lo que estaba sucediendo, mi cuerpo, mi mente o mis emociones no estaban reaccionando a algo que yo estaba viendo, estaban recordando cosas por las que yo estaba pasando o por las que había pasado y no había trabajado, y por eso lloraba. Entonces, a muchos años después, cuando ya yo estaba haciendo terapia, que salió la Spider-Man nuevamente de Marvel y aparecieron los 3 Spider-Man, yo decía, ay no, va a volver otra vez a pasar por esto y va a tener que salvar a la muchacha y va a revivir cuando la novia de él se murió, no me hagas esto. Y yo estaba aterrada durante toda la proyección de esa escena final en la película, porque yo decía, me voy a poner a llorar aquí, no quiero, no es posible, no quiero hacer eso. Y fue como, no, estuvo bien, no lloré, no me sentí mal. Y en algún punto mi cerebro dijo como que es que ya lo trabajamos, es que ya lo superamos, es que ya fuimos a terapia, ya hicimos tareas y ese recuerdo de esa relación fallida que te hacía llorar en esta escena, pues ya no está porque ya lo resolvimos. Ya le encontramos la razón y el para qué de esa situación en tu vida, y pues al haberla encontrado el para qué y la solución, pues ya tú no tienes por qué sentirte mal. Y qué maravilla se sintió, o sea, qué maravilloso se sintió ese momento, porque fue como, oh, lo estoy logrando. Y fue cuando más me aferré a hacer terapia, porque en un principio cuando yo empecé a hacer terapia era de aferrarme a hacer terapia, porque decía yo no puedo sentirme tan miserable conmigo misma y tengo que hacer lo que sea necesario para yo sacarme de este estado horrible en el que estoy, y pues la terapia es la herramienta que tengo y pues le voy a dar con todo, o sea, voy a leerme todo lo que sea necesario y voy a hacer todas las tareas que tengan que hacer para yo estar bien conmigo misma. Y en ese momento yo empecé a tener pruebas fehacientes de que sí estaba funcionando la terapia y de que sí yo me sentía mejor conmigo misma y que sí estaba reparando mi pasado y había cosas que ya no me generaban dolor y tristeza. Entonces, qué maravilla poder hacer eso. Entonces, ¿a qué les invito? A que se revisen, como siempre, internamente, a que sean compasivos con ustedes mismos y a que examinen cómo se sienten, ¿sí? Cada vez que ven algo, cada vez que se conectan con algo. Por ejemplo, si yo agarro en este momento y les digo, vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a recordar, vamos a viajar, vamos a rememorar, vamos a buscar en nuestra mente ese instante en el que éramos niños y nuestros padres nos dijeron que teníamos que ir al colegio, empezar nuestro primer día de colegio. Vamos a poner primer grado o vamos a irnos al preescolar. Primer día del colegio, estamos chiquitos, tenemos 4 o 5 años y estamos allí entrando a ese colegio donde, imagínense, nuestros papás o el transporte o la persona que los cuidaba los está llevando a la puerta del colegio, están allí de frente a la puerta del colegio, la puerta se abre y está allí esa maestra
que los está recibiendo y que los está separando de sus papás o de la persona que los llevó, y están ustedes enfrentándose por primera vez a un mundo desconocido, a unos niños que no conocen, a unas personas adultas que no conocen, pero se supone que esas personas los van a cuidar por unas horas, porque eso fue lo que sus papás les dijo, que van a estar allí para aprender, que tienen que estar allí porque les corresponde empezar a crecer. ¿Cómo se sienten ustedes con respecto a eso? Yo soy alguien que me jacto de decir que tengo muy mala memoria, pero la verdad es que mi memoria es selectiva y sí me acuerdo de muchas cosas, pero cuando me conviene. Entonces, hacer ese ejercicio, a pesar de que yo se los estaba narrando para que ustedes lo vivieran, también estaba en mi mente buscando la información de ya va, ok, pero es que en ese momento también hacía frío y yo no quería ir y realmente pues no quería que me dejaran allí. Ay, recordé que no fue mi mamá que me llevó, sino que yo tenía transporte, entonces me dejó el transporte y ahí estaba yo y estaba la profesora que se llamaba Nelly y entonces me recibió y me llevó al salón con otros amiguitos y con otra gente que seguramente me caían mal porque a mí me caía mal la humanidad en general. Hasta que, bueno, los empiezo a conocer y me dejan de caer mal. Pero es recordar eso. Y estamos aquí, en este momento, en el momento en que usted está escuchando esto, yo lo hice que viajara en el tiempo para recordar ese momento de su vida. ¿Para qué hago esto? Para que entiendan y comprueben que para la mente el tiempo no existe. Y si voy mucho más allá, que ya es cuando uno lo está haciendo en terapia y puede hacerlo más profundidad, uno puede sentir si hacía frío, uno puede recordar los olores, uno puede recordar cómo te sentías físicamente con respecto a eso que estabas viviendo en ese momento. Hay olores que no importa en el lugar en donde esté, no importa la ciudad en la que yo esté. Cada vez que yo percibo esos olores, me evocan a un momento de mi vida. Me evocan a una calle en específica por la cual yo iba pasando y allí pasaba ese aroma. Es complicado para las personas que vivimos en Sudamérica y que nacimos, o sea, por lo menos yo que nací en Venezuela y que mi cuerpo está acostumbrado a que en diciembre y enero hacía frío, hacía el frío decembrina, y que ahora que vivo en Chile, en diciembre hace un calor de 40 grados a la sombra. Entonces, mi cerebro ha tardado todo este tiempo que yo tengo aquí viviendo tratando de acostumbrarse a que esta es la nueva realidad. Más sin embargo, cuando empieza invierno, mi cerebro es como, oh, es Navidad, viene Navidad, porque es lo que yo recuerdo. Es el recuerdo que yo tengo. Es lo que yo entendí o es lo que mi cerebro entendió o mi mente, mejor dicho, entendió como, ok, frío quiere, o sea, el resultado es que tengo vacaciones y que es Navidad y voy a estar descansando. Eso es lo que mi mente me recuerda cada vez que estoy en el frío. Cuando ya es un frío prolongado, porque el invierno es prolongado, entonces ya es como que, ok, esto no me gusta porque no hay Navidad, porque no estoy descansando, porque no estoy haciendo las cosas que hice durante 30 años de mi vida. Entonces, ahí está el poder de la mente. La mente es sumamente poderosa, muchachos, sumamente poderosa, pero subestimamos, como prácticamente todo nuestro cuerpo, y no sabemos que podemos hacer esos cambios y que, ok, ahora entiendo que para la mente no existe el tiempo, entiendo que para la mente el otro no existe y entiendo que la mente no diferencia de la realidad o de la ficción. ¿Y qué voy a hacer con eso? En mi caso, a mí me ha funcionado para, por ejemplo, entender que hay traumas que yo tenía y que ya no tengo. Porque viendo historias, viendo películas o leyendo libros, es como, ok, claro, si yo hubiese leído esto hace 2 años o si yo hubiese visto esto hace 3 años, claro, me sentía de esta manera. O incluso viendo películas que ya había visto
en, en mi adolescencia, por así decirlo, que en diciembre del año pasado hice como que ese ejercicio. Bueno, en diciembre y en abril realmente del año pasado me dediqué a ver películas que yo había visto a mis 20 años como ejercicio, pero siendo consciente que lo estaba haciendo como un ejercicio terapéutico. Yo quería entender o quería recordar qué rayos pensaba yo la primera vez que yo vi esa película y qué recuerdos me iba a traer. Y era como, claro, ahora entiendo por qué era tan dramática, ahora entiendo por qué me asociaba cosas con el drama y me hacía la víctima, ahora lo entiendo. Entonces, hacer ese ejercicio de vez en cuando está chévere. O escuchar canciones, escuchar música que te lleva a otra época. Y no solo hablo de música movida, de música bailable. Los que somos del Caribe, pues nacemos con el merengue, con la salsa, con todo eso en la sangre. Y más, yo nací en una familia que era muy musical, entonces para mí la música ha estado presente allí desde que mis padres se conocieron, básicamente. Entonces, hay canciones en específico que me llevan a ciertos momentos de mi vida. Hay canciones que yo sé que me llevan a momentos claves para mí y para mi familia. Que me recuerdan a mi abuelo, que recuerdan cierto viaje que hice con mi familia, que me recuerdan a mis amigos del colegio, a fiestas. Son canciones que están allí. Hay canciones que son mucho más mías y que me recuerdan a momentos específicos, en cuando, bueno, tuve una cita con un novio que tuve, o cuando, no sé, fui a la playa, o, ¿sabes? Son momentos, son épocas. Entonces uno se permite revisar la vida a través de esa memoria. Porque por algo llegamos hasta donde llegamos, por algo estamos aquí, ¿ok? Y lo que somos hoy, nos guste o no, es la consecuencia de las decisiones que tomamos hace unos años. Entonces, si ya yo sé eso, ok, ¿qué voy a hacer con esa información? Lo más sensato, amigos míos, es proyectarnos a tener una mejor vida en unos años. Yo soy muy mala para proyectarme a largo plazo. Y más en esta época de mi existencia en la que estoy viviendo. Me gusta, o sea, yo solo sé lo que voy a hacer en una semana. Y a veces hasta puedo reducir la cantidad de tiempo. Pero quiero pensar que los pasos que yo estoy dando ahorita, que son muy cortitos, me van a llevar a largo plazo a un mejor lugar. O sea, aunque son pasos muy cortos los que yo estoy dando ahorita, aunque son acciones muy concretas y muy chiquitas las que estoy tomando ahorita, yo quiero voltear dentro de 6 meses y revisar y decir, ok, lo hice bien y llegué a donde no pensé que iba a llegar, pero está bien, lo logré. Que estoy contenta y estoy satisfecha con las decisiones que tomé. Esa es como la razón de ya cuando uno está más grande y ya cuando uno tiene más conciencia y cuando uno, no que hayan ido a terapia, que sería maravilloso que fuesen a terapia, pero si no han ido a terapia y están buscando algo, están buscando otras razones para seguir levantándose en las mañanas, si están buscando otras razones para cambiar hábitos en su vida, si están buscando, si ustedes están escuchando esto hasta aquí, que llevamos no sé cuántos minutos, es porque están buscando algo. Entonces sigan buscando, pero sigan buscando dentro de ustedes. Hagan el ejercicio de ver hacia el pasado, de entender que, ok, yo escuché en este podcast de esta chica que para la mente el tiempo no existe. Ok, ¿qué voy a hacer con esa información? ¿Dónde estaba yo cuando tenía 18 años? ¿Qué música estaba sonando cuando tenía 18 años? ¿Qué música me hacía vibrar, me hacía sentir vivo cuando tenía 18 años? ¿Qué música escuchaba yo a los 25? Por ejemplo, yo tenía este detalle que cuando estaba empezando a trabajar en recursos humanos y estaba súper abollada de trabajo, o creía yo que estaba abollada de trabajo en ese momento,
escuchaba un concierto en específico de Bon Jovi, porque YouTube estaba empezando y ese era el concierto que estaba completo. Y yo hoy en día busco ese concierto y lo que recuerdo es a mí misma en Excel vaciando información para sacar nóminas, para sacar prestaciones sociales, para sacar utilidades. Y es un recuerdo bonito, es un recuerdo que me hace sentir productiva. Entonces, cuando yo me quiero sentir productiva, escucho Bon Jovi. Recuerdo que habían canciones específicas que salían en Grey's Anatomy. Y gracias a que salían canciones en Grey's Anatomy y en una serie que se llamaba Smallville, llegué a Coldplay. Entonces, para mí, cada vez que yo escucho Coldplay, o las canciones más viejitas de Coldplay, lo que me llevan es a ese momento de mi vida. 2005, 2006, esa época en la que ya estaba saliendo de la universidad y estaba, ¿qué hago con mi existencia? Y lo que me evoca en mí es duda, porque en esa época no sabía qué hacer con mi existencia. Entonces esto es una herramienta, o véanlo como una herramienta, es entender, es darse el tiempo. Hubo una época en la que había un trend de Instagram en donde decían, te reto a que no bailes escuchando esta canción. Y era una canción de Don Omar. Es que todos bailamos esa canción. Aunque no te gustara el reggaetón, si tú estabas en una fiesta, si tú estabas en una discoteca, esa era la canción que sonaba en ese momento. Y era, dile que bailando te conocí. Y ya era imposible que no bailaras. O sea, si no la conocías y si no tuviste esa infancia, pues entonces no la bailabas. Pero uno empezaba a moverse porque está allí, está en tu ADN. Bueno, no está en tu ADN, pero sí está en tu memoria, sí está registrado en tu memoria. Entonces, así como se puede hacer eso con esas canciones que uno bailaba y que uno la pasaba bien y que uno evoca, pues háganlo con otras cosas. Entiendan que sí, que el día a día es complicado, que el día a día tenemos muchas decisiones que tomar, que la vida nos pasa, muchachos, la vida pasa. Entonces ok, ¿qué hago con esto que me está pasando? ¿Qué voy a hacer con esta información? Partiendo de que quizás esto es como para otro podcast, que quizás lo puedo explicar como con más detalle, partiendo de que si yo sé que las emociones, todos vimos intensamente, las emociones principales son 6. Y no me quiero equivocar. Principales son 6. Alegría, tristeza, sorpresa. Bueno, sorpresa la vamos a dar de último. Alegría, tristeza, asco, ira y miedo. Esas son las 5 emociones principales, ¿sí? Recuerden, intensamente. Y una sexta emoción principal que tenemos, que es la sorpresa. La sorpresa dura aproximadamente entre 30, 35, 40 segundos. Cuando a ti te sorprenden, sea para bien o sea para mal, tú no lo puedes disimular. Tú no puedes disimular eso. A ti te sorprenden, ya sea para bien o para mal, y tu cuerpo lo va a... O sea, va a haber una descarga. Tu cuerpo lo va a expresar. Bien sea si es una sorpresa agradable, tú... ¡Oh, qué emoción tan agradable! ¡Qué hermoso! ¡Qué momento tan bonito! O si es una sorpresa desagradable, pues por lo general uno se queda frío en el sitio, pero tú sientes cómo tu cuerpo se recoge, tú sientes cómo tu cuerpo se tensa. Eso dura 30 segundos y no hay forma de disimular esa emoción. ¿Qué pasa? Que con las demás emociones aprendimos en el camino de mala manera a disimularlas. Pero el resto de las 6 emociones, ira, asco, tristeza, felicidad y miedo, esas emociones duran entre 60, 90, 120 segundos. Eso es lo que dura la emoción, realmente. Científicamente comprobado. Hagan la tarea, busquen, googleen. ¿Qué pasa? Que cuando estamos pequeños, que cuando somos niños y estamos aprendiendo a caminar y nos caemos y nos duele porque nos caemos o nos asustamos, el cuidador
mamá, papá, abuela, tío, la niñera, el que sea que estaba con nosotros, nos dijo, no llores. No llores, ya pasó, ya está, no pasó nada, no tienes por qué llorar, quédate tranquilo, ya pasó. Y allí de alguna forma nos coartan pues la emoción. Entonces, nuestro cerebro o nuestra mente entiende, ok, esto es malo, no lo puedo expresar. Yo no puedo expresar que me dolió, no puedo expresar que me dio miedo, no puedo expresar que me dio ira. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo reprimo. Y allí, queridos, pues empieza nuestro pequeño tormento de vida, porque así es como empezamos a reprimir cosas y esa emoción que duraba entre 60, 90, 120 segundos se convirtió en un sentimiento. Y por eso es que pasamos la vida con una tristeza o con una melancolía, porque ya la emoción es la tristeza y se vuelve melancolía, que es el sentimiento. Sentimientos hay millones de sentimientos, pero como tipificado solamente hay 6 emociones y el resto de allí parten el resto de los sentimientos. Y cuando uno se pone a estudiar esto es bien interesante porque tú empiezas a entender, ok, yo lo que yo tengo no es ira. A veces lo que yo tengo es, no sé, frustración por algo que me hicieron en algún momento y al no poder expresarlo, bien sea porque está mal para la sociedad o bien sea porque está mal para la familia, lo reprimí, entonces eso se convirtió en frustración. Y de allí también parten, bueno, las heridas de infancia, que eso es otro programa más. Pero cuando nosotros entendemos eso, o sea, cuando yo entendí, cuando mi cerebro hizo el clic entre, ok, ya está. Estas son las emociones principales. Ok, entonces yo me voy a hacer el trabajo de buscar el origen de esas emociones, el origen de por qué es que yo le tengo rabia a una persona, no sé, que me hizo algo en el 2006. No, ya pasó una vida. ¿Por qué yo voy a seguir con ese resentimiento? ¿Por qué yo voy a seguir con eso? No. Hay que encontrar realmente el origen. Y el origen muchas veces, el 99% de las veces, muchachos, no es lo que te hizo esa persona. El origen es algo que te pasó en la infancia y que tu cerebro entiende que, ok, me siento igual. Mi cuerpo se siente de la misma forma, entonces voy a evocar esta situación que me pasó en la infancia, que fue de rabia, y entonces esa rabia yo la convertí en resentimiento. Y no. Entonces, a veces parte de entender las emociones y de entender cuál es el origen de nuestro comportamiento, parte de ir hacia el pasado y de tratar de entender quiénes fuimos en el pasado. Haciendo este ejercicio que les digo de recordar cómo fue su primer día de clases, de ver alguna película o escuchar alguna canción que ustedes los haga recordar cómo se sentían. Entonces así ustedes van a poder reparar cosas en el hoy y les va a servir para enfrentarse a cosas que les va a pasar el día de mañana. Quizás haciendo memoria, yo desde que escuché Coldplay y desde que vi el video de Fix You, que fue hace millones de años, yo quería ir a un concierto de Coldplay. Después que empezaron con el tema de las pulseritas y que todo se alumbraba y que todo, ver esos estadios llenos, era como, wow, sí, yo quiero vivir esa experiencia. Aquí en Chile pude vivir la experiencia y fui al estadio cuando ellos vinieron y estaba abajo, o sea, en entradas generales, y fue muy desagradable, de verdad. Ese momento no fue como yo me lo imaginé, no fue como yo lo vi, no fue como se veía en los videos, no. Fue estar en una muchedumbre, un calor horrible y además era invierno, entonces tenía muchas capas de ropa encima, pero entonces hacía calor. Estuve de pie como 6 horas.
Entonces esa experiencia que yo me había imaginado, vivirla fue todo lo contrario. ¿Volvería a ir a un concierto de Coldplay? Sí, volvería, pero ya no allí en entrada general, sino que iría a las gradas para poder disfrutar del concierto. Entonces yo sé porque a mí me fue mal estando en entrada general, porque tengo un trauma de niña por haberme ido a un concierto de una banda en Venezuela, bueno, de un grupo en Venezuela, y fue horrible. Y desde allí yo le agarré idea al tema de los conciertos, y a mí me cuesta muchísimo ir a conciertos porque siento que entre la gente me voy a asfixiar. Porque eso fue lo que me pasó cuando fui a ese concierto de niña, que me asfixié entre la gente. Entonces ahí está. Entonces yo sé que para yo poder disfrutar un concierto, yo tengo que ir a palco, yo tengo que ir en sillitas, o sea, yo tengo que estar lejos, o sea, con la gente, pero controlada de que si aquí pasa algo, yo sé dónde está la salida y puedo salir tranquilamente y no me va a pasar nada. Y lo que me pasó en ese concierto de Coldplay es que no estaba así. Y por eso no la pasé tan bien como esperaba pasarla. Entonces todo es un juego de la mente, porque si yo no hubiese tenido esa experiencia cuando era niña, estoy segura que hubiese disfrutado muchísimo la experiencia del concierto. Pero ya yo tenía ese pequeño trauma en mi cabeza y en mi mente, y eso me impidió disfrutar al 100% del concierto. Porque en contraste, fui a otro concierto de otra gente en sillitas, estaba mi silla numerada, estaba tranquila, estaba allí, y ahí fui sola y la pasé maravillosamente bien. Porque no estaba en general, no estaba con la muchedumbre, no estaba con la gente allí encima de mí. Además que yo mido 1,60, entonces es como, no. Ese tipo de cosas no. Pero es parte de conocerme, es parte de yo saber quién soy, es parte de saber cuándo la puedo pasar bien y cuándo no. Entonces, háganse esas preguntas, busquen canciones, vean las películas, sientan cómo se sienten, hagan el trabajo de buscar quién era yo cuando estrenaron esa película, quién era yo cuando estrenaron esa canción, quién era yo cuando escuché esa canción en la radio. Háganse esas preguntas y eso les va a ir acomodando un poquito más el camino a lo largo de sus vidas. Gracias por haber escuchado este podcast, gracias por haberme escuchado hasta acá. Ya saben que pueden conseguirme en las redes sociales, en todas partes, como ¿qué pasa si lo hablamos? Y nada, gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Espero que este cuento y estas herramientas que les di hoy les funcionen para tener una vida más llevadera en adelante. Nos vemos la semana que viene.